¿Por qué matar monstruos y despellejarlos cuando puedes tenerlos como mascota? Si Monster Hunter Rise os había dejado con ganas de haceros amigo de un Rathalos, no quitéis la vista de encima a Monster Hunter Stories 2, un RPG que llega a Nintendo Switch como exclusiva de consolas, con una historia emocionante y un enorme cambio de género. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita, y así no os perderéis los últimos análisis de Nintendo y Switch. Este es nuestro análisis de Monster Hunter Stories 2 para Nintendo Switch. Parece mentira que hayan tenido que pasar tantos años desde el nacimiento de la saga Monster Hunter hasta que se ha hecho realmente popular en Occidente. Monster Hunter World abrió a un público más general esta franquicia tan especial, y con este paso, Capcom se siente más segura para traer cosas diferentes y ambiciosas como Monster Hunter Stories. Abandonando la acción, Stories 2 se mete aún más de lleno en la cultura japonesa con un giro hacia el RPG. Puede que la historia de los juegos de Monster Hunter sea el punto más flojo de cada iteración, normalmente muy simple, sencilla y lineal, y la subsaga Stories quiere darle la vuelta a esto con algo más emocional y trabajado, centrando la atención de este título en el popular monstruo Rathalos, y cómo el nacimiento de una nueva criatura podría desencadenar el fin del mundo. En Wings of Ruin tomamos el papel de un Rider de la aldea Mahana, nieto del que formó un vínculo con el Rathalos guardián que protegió la isla. El protagonista, que podremos personalizar, tendrá que descubrir el misterio de por qué los Rathalos han abandonado la isla y por qué la llegada de un pequeño Rathalos con las alas marcadas con tribales puede desencadenar el fin del mundo. Nos ha gustado cómo tiene un comienzo lento pero continuo, que hace que te surjan preguntas que se van respondiendo rápidamente, lo que ayuda a que el interés por el argumento no decaiga. De hecho, a medida que avanza el juego, se vuelve cada vez más emocionante, por lo que la parte difícil, que es el comienzo, está muy bien resuelta. En cuanto a los personajes, su carácter y personalidad tiene sus más y sus menos, pero en términos generales están muy por encima de lo visto en la saga principal y mejor desarrollados que los que vimos en la primera parte de Monster Hunter Stories. Después del trabajo tan brutal que hizo Capcom en Nintendo Switch con Monster Hunter Rise, nos esperábamos que Monster Hunter Stories no fuera un gran problema, pero parece que el resultado no ha sido tan bueno como creíamos que sería. El juego tiene un lanzamiento simultáneo con la versión de PC, aunque ha sido adaptado a las limitaciones gráficas de Nintendo Switch. A pesar de esto, el juego tiene un framerate desbloqueado que hace que su rendimiento baile entre las 20 y las 60 imágenes por segundo. Es una variabilidad enorme y comprensible viendo el aspecto visual final de Monster Hunter Stories 2, aunque seguimos pensando que se hizo mucho mejor trabajo estabilizando el número de imágenes por segundo en 30 en Monster Hunter Rise. Stories 2 utiliza una estética cel shading, similar a la de otros RPG como Dragon Quest o la saga Tales of, así que creemos que la elección encaja muy bien. Esto hace que la calidad de las texturas no tenga por qué ser tan alta, y aún así el rendimiento se resiente especialmente en mundo abierto. Sus dimensiones son grandes, aunque no tanto como los pequeños mundos que vimos en Rise. Además, tiene sus correspondientes limitaciones de la libertad de movimiento que Rise se saltó de forma rompedora. En este sentido, Stories 2 es un juego mucho más conservador en el género RPG y aventura. No hemos notado grandes diferencias jugando en modo portátil, aunque se reduce la calidad gráfica para que la estabilidad en el rendimiento sea algo mayor. Evidentemente, la resolución aumenta en el modo televisor, siendo variable hasta los 900p y bajando de los 720p en portátil. Choca un poco ver cómo el diseño original de Monster Hunter Stories ha evolucionado hacia algo más adulto. No hay más que fijarse en que los personajes de estilo chibi que aparecían en otros juegos ahora están más estilizados, acercándose más a las series de animación japonesa. Este punto nos ha encantado y da tanto al juego como a la propia saga una apariencia más adulta. Aunque los humanos hayan cambiado, los monstruos siguen teniendo un aspecto algo cómico y desenfadado. El estilo animado empuja a que los monstruos tengan este aspecto no tan amenazante como en las entregas principales. Respecto a la banda sonora, se nota cierta influencia de la cultura japonesa y el desarrollo de Monster Hunter Rise, aunque no de forma muy evidente. El juego tiene textos traducidos al castellano y podremos elegir las voces entre el japonés y el inglés.
Como buen RPG, Monster Hunter Stories 2 propone al jugador una aventura donde recolectar diferentes monstruos entrenados llamados Monsties, subirlos de nivel, enseñarles movimientos, además también de hacer crecer a los protagonistas principales. Podremos movernos libremente por el mundo del juego, visitando distintas ciudades y descubriendo los lugares más escondidos donde encontrar monstruos raros y sus huevos. Puede tomarse de una forma similar a Pokémon. En lugar de capturar a estas criaturas, las conseguiremos robando huevos de los nidos. Para llegar hasta ellos tendremos que librar combates contra monstruos, explorar zonas y así aumentar nuestras posibilidades de que los resultados sean aún mejores. Los combates contra monstruos son el destino final de la obtención y entrenamiento de Monsties. Podemos luchar contra ellos utilizando únicamente a los Riders, pero siempre será mejor tener la ayuda de los compañeros monstruos para hacerlo todo más sencillo. El juego tiene un sistema de fortalezas y debilidades, como si se tratara de un piedra, papel o tijera. Los ataques ágiles, potentes y técnicos serán fuertes y débiles unos de otros, por lo que tendremos que tenerlo en cuenta tanto a la hora de atacar con nuestro Rider como cuando nuestros Monsties nos ayuden. La característica estrella de Monster Hunter Stories respecto a otros RPG es que se pueden trazar estrategias entre los Rider y los Monsties. Estos pueden montarse una vez el vínculo con el Rider es alto, aumentando mucho la fuerza conjunta y desbloqueando nuevas habilidades. Es un sistema de combate único y original, bastante imaginativo y que nos parece perfecto para lo que sería un RPG de Monster Hunter. En el mundo del juego, además de la misión de la historia principal, tendremos desafíos secundarios y opcionales, con los que conseguir objetos y materiales. Estos últimos se pueden obtener también de los monstruos, y como en los juegos principales, sirven para crear armaduras y armamento. Puede que el juego peque un poco de ser repetitivo por las misiones y objetivos, pero al menos la variedad y aleatoriedad de la obtención de Monsties deja al jugador una sensación de más variedad. La montura de Monsties también se aplica en el mundo del juego, pudiendo acceder a lugares especiales dependiendo del tipo de monstruo que montemos. Es un sistema muy guiado y nos ha recordado a cómo los Pokémon podían ejecutar ataques de máquinas ocultas para explorar el mundo. No es un juego especialmente difícil, aunque si te despistas puedes cometer graves errores. La aventura principal tiene una duración de entre 35 y 40 horas, aunque como ocurre con la mayoría de RPGs, depende mucho de cuánto te centres en la historia y cuándo quieras terminarla. ¿Qué es un Monster Hunter sin su modo multijugador? El cambio de género también ha afectado a la forma en la que los jugadores interactúan entre sí, aunque sigue existiendo un juego cooperativo en Monster Hunter Stories. Las expediciones cooperativas permiten a los Rider explorar el mundo juntos, e incluso hacer batallas contra otros monstruos de forma similar a la saga de Monster Hunter. También será posible combatir contra otros Rider en el modo duelo, tanto 1 contra 1 como 2 contra 2. No está al nivel del multijugador de la saga principal, pero también tenemos que entender que Monster Hunter Stories 2 se mete de lleno en el género RPG con combates por turnos, un género bastante alejado normalmente del modo multijugador y más enfocado en la experiencia para un jugador. Las figuras amiibos son compatibles y podremos escanearlas para conseguir materiales o trajes con algunos especiales, como los del anterior Monster Hunter Stories. No podemos deciros que si os gusta la línea principal de juegos de Monster Hunter, vayáis a disfrutar Stories 2. Son juegos muy diferentes, aunque nos encontremos a los monstruos clásicos, pero el tipo de jugador al que le guste no tiene por qué ser el mismo. Mientras Monster Hunter Rise ofrece una experiencia de acción multijugador online cazando monstruos, Monster Hunter Stories 2 nos cuenta una historia bonita y emotiva en un videojuego RPG tradicional, incorporando mecánicas novedosas que se sienten dentro del mundo de Monster Hunter, pero que realmente no guardan relación con él. La parte buena es que puede llamar fácilmente la atención de los fans de Monster Hunter, pero a la vez resulta muy amigable con los nuevos jugadores que no conocen la franquicia y que buscan una experiencia RPG innovadora y divertida. Podéis ver la lista completa con los mejores juegos de Nintendo Switch en nuestra página web, además de en la descripción y en los comentarios. Y por aquí os dejamos los últimos análisis y vídeos de curiosidades del canal. Un saludo y hasta otra.